fuerza en la debilidad, descubriendo la promesa de Dios. Para este mensaje me gustaría que estemos meditando en la siguiente placa que nos muestra Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. En el transcurso de este año y de nuestras vidas, nos enfrentamos a momentos difíciles, momentos cruciales, momentos de ruptura, en que cambian el rumbo de nuestro caminar y desafían nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Cada uno de nosotros carga con historias marcadas por dificultades, por dolor. Incluso las personas que parecen sonreír todo el tiempo están marcadas por este tipo de historias. La realidad es que todos llevamos nuestras propias cargas, luchas y dolores. Para aquellos que guían y cuidan de otras personas, como lo pueden ser los pastores, los líderes, los discipuladores, ¿por qué no? Saben muy bien esta verdad. Detrás de las sonrisas se esconden historias marcadas por la tristeza, la pérdida y la desesperación. Todo el mundo tiene una de esta historia. Una historia de tristeza o de fracaso, una historia de matrimonio roto, de un niño con una enfermedad incurable o una enfermedad, de abuso de alcohol, de un desastre financiero, de seres queridos lejos de Dios, de sueños rotos por la realidad. Cada rostro, cada cara tiene su propia historia secreta. Todos, tarde o temprano, llegamos a este momento, un momento crucial en la vida, un punto de ruptura en donde la forma de vivir nuestra vida cambia de manera imprevista. Es sorprendente cómo en un instante las circunstancias pueden transformarse en totalmente otras. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Ese sonido repentino del teléfono que nos deja helados al escuchar la frase "tengo malas noticias". Un examen reprobado, la pérdida de un hijo, nos vamos a divorciar, pérdida del trabajo, recibir una demanda, una amistad que se termina, suicidio, descubrir una infidelidad. Algunos han visto desvanecerse su fe, sintiéndose abandonados por Dios, mientras que otros se aferran a Él en la oscuridad sin tener a quien más recurrir. Sin embargo, el mensaje de Dios es claro para todos ellos. Aún en los momentos más difíciles, aquí estoy, preocupándome por vos. El profeta Isaías dirigió sus palabras a un pueblo en su momento más bajo. Al escribir al pueblo exiliado de Israel en Babilonia, recordó la grandeza y soberanía de Dios. En tiempos desesperados, Isaías señaló a Dios como la fuente inmutable que nunca cambia. Para él, todo comenzaba y terminaba con Dios. Isaías entendía que nuestra existencia carece de significado y comprensión genuina sin la presencia de Dios, sin la presencia soberana de Dios en nuestras vidas. Cuando la presión nos empuja al límite de nuestras vidas, las palabras del profeta resuenan en nuestros corazones. En esos momentos cruciales encontramos en Dios fuerzas para seguir adelante. A pesar de que las circunstancias puedan cambiar rápidamente, su poder y su cuidado permanecen constantes. Así como un fabricante conoce los límites de una caja, Dios comprende nuestras limitaciones y nos fortalece para que enfrentemos las pruebas. Es en esos puntos críticos, en medio de nuestras pruebas y desafíos,
en donde la grandeza y la fidelidad de Dios se presentan como una roca inconmovible, inamovible, en la cual nosotros podemos apoyarnos. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más difíciles y oscuros, su gracia es suficiente para sostenernos y llevarnos hacia adelante. Dice el pasaje de Isaías: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías empezó y nosotros vamos a empezar desde el principio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Isaías empieza por el principio, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 28. Este pasaje nos ofrece una visión impactante de Dios que nos revela 4 verdades fundamentales de su ser. Siguiente. Características de Dios en el versículo 28. Él es el Dios eterno. Esta verdad nos muestra que Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento. Es como una línea infinita que no tiene fin. Su eternidad no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Al orar, no sorprendemos a Dios con nuestros problemas o con nuestras situaciones, con nuestras preocupaciones. Su presencia está siempre presente y va más allá de nuestra comprensión humana. En Él no hay debilidades, Él no decae ni cambia. Cuando oramos y buscamos la respuesta de Dios, podemos decir: Señor, ¿podés ocuparte de mi problema? Su respuesta es: no es ningún problema para mí. Señor, ¿has visto esto antes? Él responde: lo he visto muchas veces. Señor, estoy en un problema sin salida. Él desafía: probame. Señor, ¿estarás ahí cuando te necesite? Su respuesta es firme: estaba acá antes de que estuvieras y seguiré estando después de que te hayas ido. Él es el Dios eterno, pero también Él es el creador de los confines de la tierra. Esto nos habla de su omnipotencia, de su poder ilimitado. Ningún problema puede ser demasiado grande para Él, porque Él hizo todas las cosas que te están causando problemas. Al igual que un creador respalda su obra, Dios sostiene nuestras vidas con su poder eterno y constante. Cuando compras un auto nuevo, una computadora o cualquier electrodoméstico, generalmente viene con una garantía. Esa garantía asegura el artículo que compraste durante un tiempo determinado. El fabricante respalda el artículo porque fue él quien lo creó. Él se compromete con el artículo porque su propia reputación como creador está en juego. Él sabe cómo repararlo porque él lo diseñó y él lo ensambló. Del mismo modo, el versículo 28 del capítulo 40 de Isaías es la garantía para todos nosotros frente a todos los problemas de la vida. Y la garantía de Dios no tiene fecha de vencimiento porque dura para siempre. Él nunca se cansa. Esta verdad nos muestra su disposición continua con nosotros. Uno se cansa cuando trabaja hasta agotarse, pero eso no pasa con Dios. Él no se cansa. Dios es inagotable en su fuerza
y disposición para escuchar nuestras oraciones. Nunca se cansa de nosotros, es algo increíble, nunca se cansa de nosotros y tampoco pierde interés en ayudarnos en nuestras debilidades. Además, su entendimiento es insondable. Dios comprende todo en su totalidad. Mientras que nosotros vemos una parte de las cosas, entendemos una parte, Él ve todo completo, el panorama completo. Conoce cada detalle de nuestra existencia y comprende aspectos que van más allá de nuestra capacidad humana. Sus respuestas no se ven limitadas por nuestra confusión, ya que Él siempre tiene una visión completa y clara acerca de todo. Nunca se confunde por nuestros problemas, nunca se desconcierta por nuestras preguntas, nunca se desorienta por nuestra confusión. Como dice Matthew Henry, cuando no sepamos qué hacer, Él sabe qué hacer. Ahora, el principio nos lleva a una promesa que se presenta en dos partes. La promesa, Isaías 40, los versículos que leímos 29 al 30, Dios nuestra fortaleza. La promesa la podemos encontrar en dos partes. Dios nos dará fuerza en nuestra debilidad. Versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Estas palabras nos llevan a reflexionar. Esfuerzo se relaciona con nuestra capacidad de actuar durante situaciones desafiantes. Implica resistencia en momentos difíciles. Fuerza se refiere a la energía para recuperarnos. Significa la capacidad de hacer lo que hay que hacer. En este contexto, significa que tendrá todo lo que necesite cuando lo necesite para hacer lo que sea necesario. Literalmente se refiere al poder en tus huesos, es decir, al poder físico, la fuerza para salir adelante. La segunda parte de esta promesa es que Dios lo hará porque nosotros lo necesitamos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y decaen. Los jóvenes creemos que somos invencibles, que somos superpoderosos. Puedo trabajar doble turno, ir al gimnasio, jugar a la pelota y me creo que soy invencible, que puedo hacer todo. Tenemos la capacidad de seguir adelante cuando quizás los mayores se cansan. Su energía parece inagotable, pero a medida que uno envejece y pasan los años, enfrenta la realidad de que incluso los más fuertes se cansan y necesitan descansar. Nadie puede soportar indefinidamente la presión de la vida. Incluso los árboles más grandes y más poderosos, si los golpeas en el lugar adecuado, caen. Dios nos asegura fuerza en nuestros momentos de debilidad y esa fuerza llega en el momento oportuno. Hay dos claves en el versículo 31 que nos dan una instrucción. Nos dan la instrucción y esperanza. Dice el versículo 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dos claves en dos frases. Esperan en el Señor. Algunas traducciones dicen en el Señor. No, esperan a Jehová. Esperan en el Señor. La idea de esperar en el Señor es una que nos desafía a cada uno de nosotros. La espera puede ser una de las disciplinas más desafiantes para nosotros. ¿Quién realmente disfruta de esperar? ¿A quién le gusta esperar? Estar atrapado con el auto en el tráfico, esperar en una fila, ya sea de supermercado, ya sea en el banco, ya sea en el cine
o en cualquier otro lugar en donde haya una fila larga, en una llamada telefónica que te ponen la musiquita y no te contestan más de atención al cliente, en un restaurante en el que tenés que esperar a que se desocupe una mesa o a que te traigan la comida, que es lo peor. Aunque terminás aprendiendo a esperar, no te acostumbras. Sin embargo, esta espera no se compara con nada a la espera de los que lidian con situaciones más difíciles e intensas. La esposa que espera que un marido descarriado regrese a casa, un paciente con cáncer que espera los resultados de la última prueba, o los amigos y seres queridos que esperan el resultado de la cirugía. La espera en el hospital no se parece a ninguna otra espera. Y Víctor puede dar fe de esto. Te sentás, mirás fijamente y lees distraídamente una revista que no te interesa y en la que no podés concentrarte. Bajás para comer comida que no podés saborear y escuchar conversaciones que no te interesan. Esperás por lo que parece una hora y descubrís que han pasado 5 minutos desde la última vez que miraste el reloj. Y esto lo enfrentaremos todos. El tiempo puede pasar rápido o lento, pero hay momentos en los que se frena, se detiene. El cáncer también puede ejercer una presión similar en cada uno. No solo los pacientes activos, sino aquellos con remisión, siempre está ahí en algún lugar de tu mente. Cada chequeo médico lleva consigo la pregunta inquietante: ¿qué van a decir los resultados? La medicina ofrece estadísticas, pero no garantías. Sin embargo, este pasaje que leemos nos recuerda que no esperamos el último avance médico, ni siquiera un mensaje de nuestros seres queridos o un nuevo trabajo o un cheque por $1.000.000. No, estamos esperando al Señor. No estamos esperando algo, estamos esperando a alguien. No se trata de decir, no puedo hacer nada más, no tengo nada que hacer al respecto, sino más bien decir, sé que Dios actuará en esta situación. Aunque no veo cómo o cuándo, no me rendiré y seguiré esperando en Él. Elizabeth Elliot compartió una perspectiva valiosa sobre el hacer la voluntad de Dios. Ella dijo que cuando te sentís confundido e inseguro, sin entender el panorama general, simplemente hace lo siguiente que haya por hacer. Siempre hay algo más que hacer, por pequeño que parezca. La vida sigue su curso y al hacer lo siguiente, incluso cuando estás confundido, las cosas comienzan a aclararse. Esperar en el Señor no significa estar inactivo, ser pasivo. Significa confiar en Dios en medio de la crisis y seguir adelante, dando un paso de fe, aunque parezca pequeño e insignificante, creyendo que Dios está trabajando detrás de escena. Ese es un acto de fe activa. La segunda parte de la promesa dice, tendrán nuevas fuerzas en esta instrucción. El significado de nuevas fuerzas es el núcleo de la promesa divina para aquellos que se sienten cansados y agotados. Estas palabras, nuevas fuerzas, implica un cambio, como cuando te sacas una ropa y te pones otra. En este contexto se refiere a cambiar nuestra debilidad por la fuerza que Dios ofrece. Es una promesa maravillosa, ya que Dios posee una fuerza que supera nuestras limitaciones, que supera nuestros problemas y circunstancias. Él nunca se debilita a diferencia de nosotros. La fortaleza divina se manifiesta en 3 áreas fundamentales: fuerza para volar,
fuerza para correr y fuerza para caminar. Fuerza para volar cuando dice levantarán alas como águila. Esto es lo que pasa cuando tenés tanta, pero tanta energía que querés que ya sea de día para salir de la cama con alegría y ponerte a hacer las cosas. No sé si alguna vez le pasó. Levantarte de la cama con energía. Te levantás por encima de tus problemas con alegría y energía. Fuerza para correr. Esta es la capacidad que Dios nos ha dado para soportar una enorme presión. Es la fuerza que parece sobrenatural y que te lleva a superar circunstancias difíciles. Fuerza para caminar, que se refiere a la estabilidad en los asuntos cotidianos, en la vida diaria. Caminar sin desfallecer implica levantarse día tras día y enfrentar las adversidades con determinación y con buen ánimo. El caminar se enfatiza como la esencia misma de la vida cotidiana. Es más significativo que correr o que volar, porque caminar representa una progresión constante, un avance constante. Caminar en el Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, implica dejar que la guía del Espíritu influya en todas las áreas de tu vida de manera continua. Aunque caminar pueda parecer menos emocionante que volar o correr, es la forma más efectiva de avanzar. Es un proceso lento pero constante, un progreso gradual hacia una dirección específica, guiado por la gracia de Dios e influenciado por el Espíritu Santo. Esta forma de caminar en el Espíritu no es exclusiva de unos pocos, sino que representa el diseño divino, el diseño de Dios para la vida cristiana normal. Es una elección de día a día dar una serie de pequeños pasos hacia la dirección correcta. Puesto los ojos en Jesús, como escuchábamos. Lecciones para hoy. Podemos resumir las lecciones de este maravilloso pasaje de tres maneras. Nuestra mayor necesidad, mirar hacia arriba y ver la suficiencia de Dios. Mientras centramos nuestra atención en los problemas, perdemos de vista a Dios, quien es la respuesta a nuestras aflicciones más desalentadoras. A veces nos sentimos abrumados por las situaciones difíciles, como pueden ser divorcios, pérdidas, enfermedades, pero es en estos momentos de desesperación en donde debemos recordar que el poder y la magnitud de Dios son suficientes para nuestras necesidades más profundas. Nuestra mayor necesidad, nuestro mayor peligro, resistir la obra de Dios en nuestras vidas, resistir que Él trabaje en nosotros. La resistencia muchas veces nos lleva a un lugar de desesperación donde podemos mirar hacia arriba y ver a Dios. A veces es necesario tocar fondo en nuestras vidas para comprender que nuestra confianza tiene que estar únicamente en Dios, no en las cosas materiales, no en los asuntos de esta vida, no en el éxito material. La verdadera fortaleza se encuentra cuando reconocemos nuestra propia limitación, nuestra propia debilidad y nos volvemos a Dios en busca de su ayuda poderosa. Nuestra mayor esperanza, cambiar nuestra debilidad por su fuerza. Invitados a esperar en el Señor, se nos promete un intercambio. Cambiar nuestra debilidad por la fuerza que Dios ofrece. Él suministra lo que necesitamos exactamente en el momento que lo necesitamos. Su poder y su gracia fluyen hacia nosotros si nos volvemos a Él en nuestra humanidad frágil.
nos levantamos nos levantamos con alas como águilas, corremos sin cansarnos y caminamos sin desmayarnos cuando nosotros nos dirigimos a Dios y depositamos nuestra carga en Él, nuestra confianza en Él. Conclusión. Acá entonces está la promesa para todos nosotros que llegamos cansados a fin de año. Dios nos dará toda la ayuda que necesitamos porque Él tiene toda la fuerza y el poder del universo. Todo esto es posible porque Dios posee la fuerza completa y los recursos que nunca se agotan están disponibles ahora para nosotros. Todo depende de quién es Dios. Decir, no tengo a dónde ir sino al Señor, es como decir, no tengo nada que respirar excepto aire. El problema no son tus problemas. La cuestión es Dios. Si Dios es quien dice ser, entonces tenés todos los motivos para estar agradecidos y todos los motivos para estar lleno de esperanza y todos los motivos para seguir creyendo en medio de la prueba que estás teniendo ahora en tu vida. La promesa divina es clara. Aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén.